obviamente no están con esta temperatura. Para darle la bienvenida como cada mañana a Marcelo D'Aloisio. Buongiorno Marcelo. Buen día Marcelo, Buongiorno, ¿cómo te buongiorno va? Gustavo, ¿qué tal? Un placer enorme, muy buenos días para todos, para todo el equipo, la gran audiencia, ¿cómo andamos? Bien, bueno, calor hoy en el mediodía de europeo. Sí, pero no tanto, para ser honesto. Nos encontramos con 28 grados centígrados a las 12 de mediodía con 11 minutos, 41% de humedad, eso sí, con la presencia del sol y con muchos turistas afortunadamente por acá en el centro histórico de Roma. No nos podemos quejar, esperemos que duren estas lindas condiciones, ¿eh? Y bueno, y seguro, bueno, porque este mes de julio y agosto van a encontrar mucho más turistas que en otras épocas del Sí, año, pero mucho más por sí. la primavera, por el verano, mejor dicho, y las temperaturas. Y también en agosto, perdón, septiembre también se mantiene un poco. Bueno, Sí. nosotros informamos en el comienzo hoy de nuestro programa que se hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. ¿Esto es conocido en Europa? ¿Qué consideración hace eso? Porque en América Latina originó una zozobra. Me imagino, Gustavo, digamos, toda Europa ha estado hablando y continúa haciendo referencia al fracaso de este tentativo de golpe de Estado en este país hermano nuestro, ¿no? Para que la gente pueda darse cuenta, porque yo estoy convencido que el rol del corresponsal es también contarle cómo nos ven, digamos, a los sudamericanos por acá en Europa. Y aquí se pone de relieve a esta hora del día que el presidente Luis Arce ha relevado a este comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, tras ese intento de golpe de Estado en La Paz. Por aquí, fíjense en ustedes, fíjense en las coincidencias. Mientras estoy compartiendo este informe con ustedes, estoy viendo las imágenes en los monitores que tenemos aquí en nuestra corresponsalía europea de Cadena 9. Se están difundiendo las imágenes de la tropa del ejército boliviano que se habían congregado frente a la sede del Ejecutivo Ujú. y con la ayuda de una tanqueta. En definitiva, estimado Gustavo, derribaron la puerta y entraron al interior. Pero para no perder tiempo, y si a vos te parece bien, me gustaría que compartamos juntos alguna de estas repercusiones, de estos lamentables episodios en algunos medios europeos. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Comenzamos con la televisión italiana. Mercoledì sera le forze armate boliviane si sono ritirate dal palazzo presidenziale di La Paz e un generale è stato arrestato dopo che il presidente Luis Arce ha definito un colpo di Stato le azioni dell'esercito contro il governo e ha chiesto il sostegno internazionale. All'inizio della giornata le unità militari guidate dal generale Juan José Zuniga, recentemente privato del comando militare, si erano riunite nella centrale Plaza Murillo, sede del palazzo presidenziale del congresso. Una volta che le acque si sono calmate, Arce è salito sul balcone presidenziale per rivolgersi ai suoi sostenitori e ringraziare le persone che hanno protestato per annullare questo tentativo di colpo di Stato. ¿Qué decía la periodista italiana? Más o Mm. menos lo mismo que ponía de relieve la colega de la televisión pública española. Gustavo, escuchemos. Luis Arce ha sido aclamado por la multitud y llevado a hombros por la plaza de Murillo después de frenar ese intento de golpe de Estado denunciado por el gobierno de Bolivia. Desde el balcón de la sede de gobierno, Arce pedía respeto a la Constitución y a su ejecutivo elegido democráticamente. El presidente era el primero en encararse con el general Juan José Zúñiga momentos después de que un grupo de militares irrumpieran en el Palacio de Gobierno con una tanqueta. Mientras, tras el retiro de los militares, el excomandante del ejército, el general Zúñiga, tras ser detenido, declaraba ante los medios de comunicación que este había sido un intento de autogolpe ordenado por el presidente Luis Arce con el objetivo de aumentar su popularidad. Estamos en el 2024 y en nuestro Mm. querido continente americano continúan repitiéndose imágenes de la década del 70, ¿no es cierto, estimado Gustavo? Bueno, Zúñiga, ¿qué es lo que dijo? Darse me pidió que yo haga esto porque tiene imagen muy baja. Como quiere que recandidatearse para las próximas elecciones, necesitaba un golpe de efecto para que subirle la imagen y por eso que después lo llevaban en anda. Esa parte no la dijo, pero lo agrego yo con lo que se estaba observando. Lo concreto es que se justificó, terminó preso. ¿Mm? Sí, Y con todas las cargas que le van a hacer desde el derecho penal. totalmente. Lo que hay que poner de relieve antes de pasar a otro tema, Gustavo, permitime, es que, como podrán imaginarse los amigos oyentes, hubo muchas reacciones internacionales, sobre todo acá en Europa. Una de ellas fue la del alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que sería una especie de Diana Mondino del bloque comunitario. Es español este hombre catalán, Josep Borrell,
Y él aseguraba que justamente la Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, expresando, por supuesto, su solidaridad con el Ejecutivo y el pueblo boliviano. Desde España, en cambio, el presidente socialista Pedro Sánchez condenó rotundamente esos movimientos militares ya desde ayer, enviando al gobierno de Bolivia y a su pueblo su apoyo y solidaridad suya, obviamente, y de España, haciendo un llamamiento a respetar la democracia y el Estado de Derecho. Así que bueno, Bolivia protagonista en esta parte de Europa también, digamos, en estas horas, como la gente podrá escuchar, ¿no es cierto? Bien. Bueno, en nuestro país no hace falta que te hable de crisis, porque estás en contacto permanente y sabes que estamos viviendo una situación muy particular. Pero también se habla de crisis europea. Claro, que es distinto una crisis al sur de Bolivia que una crisis en el primer mundo. Sí. Sí, pero las crisis después afectan al bolsillo de los ciudadanos, sobre todo de los asalariados, no obrero, empleado, ni hablar de los Obviamente. jubilados de la misma manera. Pueden haber diferencias nominales, estimado Gustavo, como vos sabés mejor que yo, digamos, pero los efectos negativos son más o menos similares, ¿no? Por supuesto que no hay imágenes, digamos, extremas como podemos ver en otros continentes, pero de crisis económica la hay y mucha, ¿no es cierto? También en esta parte del mundo. Vos hacías referencia a España. Bueno, ¿cómo será que el 50% de las personas que viven en España tuvieron que acudir a Cáritas durante el año pasado, durante el 2023, y no obstante todo, el 50% de las personas tenían un puesto de trabajo? La mitad de ¿No la es cierto? población de la Argentina que vive en la provincia de Buenos Aires, para que la gente entienda comparaciones geográficas. Sí, absolutamente. Y esta entidad católica y caritativa, digamos, informó esta mañana que han tenido que invertir más de 486 millones de euros, casi 30 millones más que el año anterior, en sus diferentes recursos y proyectos, tanto dentro de España como en acciones de cooperación internacional en terceros países, ¿no? ¿Mm? Y bueno, y decían que han tenido que ayudar específicamente a más de 2,5 millones de personas dentro de España, ¿no es cierto? Y también 1 millón y pico fuera, 1.200.000 dicen por acá en cooperación internacional. Ahora, estos datos de estudio reflejan que el número de personas atendidas dentro de este país europeo volvió a estar en niveles similares al 2019. O sea, el año anterior a la pandemia, Gustavo. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Porque uno puede entender, viste, está bien, estuvo la pandemia, muchos comercios se cerraron, mucha gente se quedó sin trabajo. No, no, acá estamos haciendo referencia a gente que acude a Cáritas, la misma cantidad de gente que acudía a Cáritas antes de la pandemia. Y también se supo que a lo largo del año pasado, 1 de cada 3 personas atendidas por Cáritas se encontraba en situación administrativa irregular, mientras que el 50% eran trabajadores pobres o tenían serias dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda, porque el 80% de las ayudas que solicitaron las familias, justamente en España, estimado Gustavo, estimados amigos, estaban, digamos, relacionados con los pagos de los suministros, alquileres, es decir, necesidades básicas. Claro. Claro, hay que recordar que con una tasa del 11,9%, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de pobreza laboral, debido a la parcialidad, a la precariedad de los contratos, a los bajos salarios, ¿no? Y aquellos que terminan sufriendo estas cuestiones, ¿quiénes son? Los niños dentro de esta familia. Como decía la secretaria de Cáritas de España, una tal Natalia Peiro, cuyas breves declaraciones también me gustaría compartir con todos ustedes, si te parece bien, Gustavo. Sí, por supuesto. Tenemos que pensar es que hay muchos niños que aunque tengan comida, solamente comen bien cuando comen en el comedor del colegio. En las crisis o en los momentos más difíciles, las familias con niños son las que peor lo pasan porque los niños necesitan no solo tener comida, sino tener material escolar o tener otras necesidades cubiertas. Por eso, si me preguntas acerca del hambre, en España no hay niños que mueren de hambre, pero sí que hay niños que pierden muchas oportunidades por falta de una alimentación sana y completa. Y estamos en el primer mundo, ¿vieron? Sí. Bueno, de situaciones, ¿no? Bueno, para tener presente porque también Caritas hace una labor muy presente en todos los países y nosotros podemos dar fe de lo que ocurre, no solo en Argentina, puntualmente en el distrito de 9 de julio. Me voy a Inglaterra. Ustedes saben que 13 colonias que salieron precisamente de lo que es Gran Bretaña o Inglaterra, hicieron lo que es hoy Estados Unidos. Tenían todo planificado, todo pensado, fue pensado más allá después de la lucha interna que hubo. Pero esas 13 colonias tenían una idea muy concreta. ¿Y por qué digo esto? Porque el 4 de julio, que se celebra la declaración de la independencia de Estados Unidos, va a haber elecciones en el Reino Unido.
no sé si como casualidad o devolución de gentilezas en todo caso. Puede Caray, ser, ¿eh? y, Puede ser, Gustavo. y uno nunca sabe, ¿no? Claro. Son muy amiguitos entre ambos países, ¿no es cierto? Muy Pues, aliados hoy en día en todo no, no solo sentido. son el principio anglosajón, del derecho anglosajón, esos principios tan particulares que lo tienen precisamente Australia, Inglaterra Sí. y Estados Unidos. El resto va por los principios del derecho romano con algunas connotaciones del derecho anglosajón. Pero esto no un comentario al margen. Lo concreto es que en estas elecciones hay un debate, se ha dado un debate. ¿Cuál es el análisis la repercusión que tuvo ese debate, Marcelo? La contraposición entre la common law y la civil law, ¿no es cierto? La primera cosa que te enseñan en la Facultad de Derecho, Sí. evidentemente. Sí, sí, hubo un debate en la BBC, ¿no es cierto? En la radio-televisión estatal británica. Y bueno, participaron en este debate los dos candidatos a primer ministro, el actual premier, el conservador Rishi Sunak, de origen pakistaní, y el líder del opositor Partido Laborista, el socialdemócrata Starmer, ¿no? Bueno, los dos candidatos se han enfrentado con clara diferencia, Gustavo, era inevitable que eso ocurriera, ante un Sunak en caída libre en las encuestas, lo comentábamos ayer sin ir más Mm, lejos, y con la sí. formación de Starmer, con el partido, digamos, laborista en alza tras 14 años en la oposición. Y entre las principales cuestiones que han surgido a lo largo de este debate televisivo, bueno, se habló mucho de la reforma fiscal, de la inmigración. Tanto la reforma fiscal como la inmigración, sobre todo clandestina, por supuesto, han ocupado el centro de este cara a cara. El primer ministro británico ha defendido su ley de bienestar social, la necesidad de evitar gravar a los británicos. Ustedes saben que los conservadores siempre buscan reducir la presión impositiva. Su opositor, en cambio, tiene un plan para que la gente vuelva a trabajar con cambios en los centros de empleo y un mayor apoyo. Asimismo, y referente a la cuestión sanitaria, porque ustedes saben que el 99,9% de los hospitales británicos es estatal, es público, bueno, el líder opositor ha señalado que abordar la lista de espera del sistema sanitario es crucial para que más personas vuelvan a trabajar, porque en la actualidad, explicaba él en este debate, Gustavo, el Reino Unido concentra un retraso de hasta 9 millones de intervenciones en un país en el que vive 67 millones de personas, y los números no mienten. Hay que esperar mucho tiempo para un, digamos, estudio específico, ¿no es cierto? Por su parte, digamos, bueno, han estado hablando de la inmigración. El actual presidente del gobierno, el premier de británico, ha defendido, digamos, este plan de deportar a los inmigrantes clandestinos que llegan a Gran Bretaña, un país africano que se llama Ruanda, a pesar que tiene toda la opinión pública en contra. Él lo considera un sistema legal. Evidentemente, en cambio, por parte laborista, lo que están buscando, digamos, es admitir a los inmigrantes que puedan servir para otorgar al mundo empresarial mano de obra cualificada, ¿no es cierto? Efectivamente, y van a revocar todas las medidas conservadoras en temas migratorios. Así que bueno, reforma fiscal e inmigración, digamos, dos puntos de vista completamente opuestos, pero se olvidaron de un detalle menor. Digamos, no hicieron mucha referencia al aumento del consentimiento de la extrema derecha que también está caracterizando el Reino Unido. Hoy en día, esta formación de extrema derecha se ubicaría en la tercera posición, pero viste, con la tendencia y con el aire que se respira acá en Europa, yo tampoco quisiera poner las manos en el fuego en las encuestas como decíamos ayer, ¿no es cierto? Bien. Marcelo, me quedé pensando en ese dato importante, el atraso que tienen en las prestaciones de salud de Sí, 9 millones de personas sobre una población de 67 millones. Gran Bretaña tiene un servicio de salud que lo maneja precisamente el Estado. Esto es bueno también recordarle a la gente que sale de los sí, impuestos que la gente está pagando y funciona con servicios de excelencia permanentemente. Pero me sorprendió eso, el atraso. totalmente. Bueno, digamos, los servicios son realmente excelentes, tanto en el Reino Unido como en muchos otros países europeos, ¿no? Uno siempre critica a los países latinos, pero si uno entra en un hospital de España o en un hospital, digamos, de Italia, aparte algunas excepciones, porque siempre hay alguna excepción, ¿viste? Alguien que da la nota, pero en general, digamos, los hospitales son casi como hoteles de 5 estrellas, ¿no? Con gente muy profesional. Pero el problema es el siguiente, porque hubo un momento en el cual, vos recordarás, cuando se desató esa crisis económico-financiera del 2008, ¿no? La primera cosa que tuvo que hacer la Unión Europea es ajustar, ajustar y ajustar, ¿no es cierto? Para garantizar, no digo un déficit fiscal cero como está ocurriendo en otros países del mundo, sino por lo menos no violar el 3% entre el PBI, efectivamente la deuda interna de los países. Bueno, ¿qué se cortó? ¿Qué se ajustó? La sanidad estatal
¿no es cierto? Y la educación pública. Fueron los dos rubros de la administración estatal que recortaron sus gastos estatales, ¿no es cierto? Bueno, ¿con cuáles consecuencias? Sobre todo desde el punto de vista de la sanidad. La lista de espera es larga, infinita. No sé, hago un ejemplo concreto, digamos. Acá en Italia una persona que quiere ir al dentista va a un dentista privado, punto, llama por teléfono, fija un turno y se acabó el asunto. Si una persona tiene que hacerse un electrocardiograma, ¿no es cierto? O un ecoelectrocardiograma, llama al cardiólogo privado, paga la consulta y se acabó el asunto. Pero si una persona tiene que ir al dentista en un hospital estatal acá en Roma, en el interior del país, o tiene que hacerse un electrocardiograma en un hospital estatal, y tiene que esperar aproximadamente 2 meses, 3 meses. Y para un estudio específico, una radiografía, tiene que estar esperando 4 meses también, ¿no es cierto? Es una locura, pero mientras tanto, hay recursos para, digamos, financiar la guerra en Ucrania. Y por eso muchas veces hay debate en la política interna de estos países, ¿no? Sin ir más lejos acá en Italia. Sí, sí, Centro bueno, es todo, izquierda, la es todo un tema. Es todo es un todo un tema. tema. Acá la critican a Giorgia Meloni porque recursos para ayudar a Zelensky hay, pero para tomar más gente, ¿no es cierto?, de manera tal que los ciudadanos esperen menos, tengan una lista de espera más corta en los hospitales públicos, fondos no hay, ¿no es cierto? Todo un debate. Bien. Bueno, te llevo a tu vecino, al Papa. Eh, Con mucho gusto. Marcelo, el Papa siempre está fomentando amar y ayudar. Y ahora dijo, bueno, celebremos que personas de diferentes religiones se casen. ¿Esto Sí. qué repercusión tuvo? Porque además Bueno, hay Cupido, algunos, bueno, mira, no, eh, no tiene idioma salvo la mirada y conjuntamente no tiene religión. Esos flechazos que uno después, bueno, si es un japonés, un chino y no habla el idioma, verá cómo se las arregla. Pero ya ese flechazo estuvo. mira, resulta ser que Santo Padre ha recibido en audiencia aquí en el Vaticano un grupo de musulmanes que viven en la ciudad de Bolonia, en el centro de Italia, ¿no? Y a ellos les afirmó que los matrimonios entre personas de distintas religiones no deben ser una oportunidad para convertir al cónyuge a la propia religión. Francisco precisó que Jesús nos enseñó a acogernos unos a otros como hermanos, explicando que esta premisa se aplica ante todo a nosotros, cristianos, judíos y musulmanes que adoramos al único Dios y que nos referimos, aunque de manera diferente, a Abraham como padre en la fe. Pero claro, en el mundo actual, decía Francisco, el testimonio nuestro de fraternidad es indispensable, muy valioso. Nosotros estamos llamados a ser abiertos, decía Francisco, y acogedores con quienes no la comparten, a la religión nuestra, porque son, como todos nosotros, miembros de la única familia humana. Y por eso hizo referencia al matrimonio, digamos, entre personas de diferentes religiones que podrían ser avalados por parte del catolicismo. No habría inconveniente, siempre y cuando no haya, digamos, una especie de proselitismo para hacerte cambiar de religión, como puede pasar en la religión, en los casamientos entre cristianos y musulmanes, ¿no es cierto? Ahora, me parece fantástico lo que vos muy bien decías, que el Papa siempre nos enseña a ser acogedores y a amar al prójimo, también en el ámbito del sacramento del casamiento, del matrimonio, ¿no es cierto? Pero yo puedo asegurarle que la ala conservadora del Vaticano no está muy de acuerdo, que digamos, ¿eh? Digamos, hay ciertos piropos ante estas declaraciones del Papa que no puedo repetir en el aire, no sé si me explico. Y sí, Bueno, absolutamente. Yo conozco un cardenal, digamos, ultraconservador de apellido Müller, es, digamos, alemán el hombre, mm, efectivamente que, no sobre este tema, sobre todas las cuestiones de apertura de la iglesia por parte del Papa Francisco, no te quito más tiempo, Gustavo, decía, lo que nosotros queremos del Santo Padre, del pontífice argentino, es que podamos dialogar, encontrar un común denominador, porque la iglesia no es un cuartel, nadie pone en duda la autoridad del Papa Francisco, que ha sido elegido en el cónclave, nadie pone en duda eso, digamos, a diferencia de otros, ¿no? Pero claro, una cosa es ser pontífice y otra cosa es ser, digamos, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Acá no vivimos, digamos, en un cuartel y que tenemos que respetar lo que dice el Papa. Realmente, dialoguemos sobre algunas cuestiones teológicas, ¿no? Así que fíjense en ustedes las divisiones que hay dentro de la curia romana en estos días sobre distintos temas. En este caso, matrimonio entre distintas religiones, ¿no es cierto? Para no hablar de la apertura de los homosexuales, el casamiento entre personas gay o las bendiciones mm, de las parejas homosexuales. Y puedo seguir sí. con la lista, ¿no es cierto? No, no, sí, algún día vamos a hablar sobre este tema Sí, para que la gente conozca todo ese pensamiento de apertura de Francisco y que a veces no está tan difundido en la Argentina. ¿Mm? Sería interesante, ya nos vamos a organizar por información, ¿no? Para que la gente conozca más, más en detalle. Marcelo, totalmente. muchísimas gracias. Bueno, como siempre, lo mejor, que disfrutes de este 27 de junio y máximo con una temperatura Igualmente. tan agradable como la que estás teniendo. Bueno, igualmente a disfrutar del día también ustedes allí en 9 de julio en toda nuestra querida provincia de Buenos Aires. Un gran abrazo, gracias por este momento y nos reencontramos mañana. Gustavo.